Me presento, soy la teniente de reserva Cabarique Serrano Albalucía, alumna del curso de ascenso de teniente a capitán y soy orgánica del BAMI Vapón 13. Bueno, lo que nos lleva en estos momentos es hablar acerca de los orígenes de los grupos delictivos organizados, los GDO, ¿sí? Y los grupos GAOR, grupos armados organizados reincidentes, ¿sí? Bueno, ¿de dónde vienen o cuáles son los orígenes de estas bandas emergentes en Colombia? Estas que inicialmente se les llamaba BACRIM, ¿sí? Conocidas oficialmente por el gobierno como grupos armados organizados GAO, ¿sí? Grupos delincuenciales organizados GDO o grupos armados organizados residuales GAOR. Son términos con los que se han identificado unas organizaciones mafiosas que operan en nuestro país, en Colombia, ¿sí? Se formaron los primeros, los GAO y los GDO, nacen más o menos a partir del 2006, en donde en ese entonces era el presidente Álvaro Uribe Vélez, que hizo un proceso de desmovilización de 32.000 hombres que eran los Autodefensas Unidas de Colombia, y más o menos unos 4.000 decidieron volver nuevamente a armarse porque pues la zona quedaba desprotegida y ellos vieron que era un negocio muy bueno volver a tomar el control de estas zonas. Precisamente después los GDO son grupos que solo tienen capacidad de delinquir en algunas regiones o municipios del país, ¿sí? Y los GAOR son grupos disidentes de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en el 2016. Estos ya son a partir de la época del presidente Juan Manuel Santos, que ellos más o menos eran unos 7.000 hombres insurgentes, y pues muchos de ellos no quisieron realmente, y de aquí nace unirse al proceso de paz y nacen los GAOR, o sea, grupos armados organizados reincidentes, ¿sí? Bueno, estos grupos criminales pues llevan a unos fenómenos de inestabilidad pues muy graves para nuestro país, que generan inseguridad social, económica y judicial. Los fenómenos criminales hacen parte de los factores de inestabilidad. Se constituyen como las economías ilícitas de los grupos armados organizados. O sea, ellos para poder subsistir, lógicamente van a ocasionar problemas económicos, y en primer lugar pues van el narcotráfico. En primer lugar el narcotráfico, porque esto es lo que más dinero o más recursos le da a estos grupos delincuenciales. Tenemos la explotación ilícita de yacimientos mineros, ¿sí? Explotan minas de carbón, minas de oro. El oro incluso son capaces de echarle cianuro y mercurio a las aguas, sabiendo que estos son minerales que atentan contra la salud del pueblo colombiano, pero ellos no están pensando en eso, solamente en delinquir y tener cada día más recursos para todo lo que es la compra de armas y todo lo que ellos siempre hacen. Utilizan muchísimo la extorsión y el secuestro. La extorsión y el secuestro, secuestran por lo menos a comerciantes organizados, que son las famosas vacunas. También la extorsión, cuando ellos ven a algún político que quiere hacer las cosas bien, pues sencillamente lo extorsionan secuestrándole un hijo, o una forma de que puedan doblegar la buena voluntad de un político o de alguien que quiere hacer las cosas correctamente. También tenemos el problema del contrabando, es otra forma que ellos también utilizan para tener recursos para sus movimientos. Algo que se está dando muchísimo hoy en día es la gasolina de Venezuela. Allá la consiguen muy económica, y solo en la frontera las venden unas 3 veces más de lo que vale en Venezuela.
Bueno, en los grupos armados, tenemos los grupos armados, como ya hemos comentado, los GAO, los clan del Golfo, que anteriormente eran el clan Úsuga, ¿sí? Y después se llamó clan del Golfo. Los pelusos, los puntilleros, ¿sí? Los grupos GAO-ELN, ¿sí? Estos se separan un poco porque están unidos con el ELN, entonces pues son grupos mucho más organizados. Grupos delincuenciales GDO, ¿sí? Por eso así se llaman GDO, grupos delincuenciales organizados. De delitos transnacionales, o sea, que hay grupos que trascienden, o sea, se unen con el cartel de Sinaloa, con Maduro en Venezuela, con Panamá, ¿sí? Y lógicamente el problema que le pueden ocasionar al pueblo y a las mismas fuerzas militares es muy grave porque tienen armamentos pues que pueden hacer mucho daño, ¿sí? Atentados terroristas, entonces colocan bombas en aeropuertos o en sitios donde ellos saben que van a ocasionar problemas para que el pueblo tema y los respete. El tráfico de armas con municiones y explosivos. Bueno, en la parte social tiene mucho que ver con las manifestaciones violentas y disturbios. Entonces pues, siempre están pendientes de algún problema social, entonces allá se hacen presente, entonces si hay, ejemplo, un problema en la nacional, entonces ellos están ahí para mirar a ver cómo desorganizan más las cosas. O un problema en Transmilenio y ellos están ahí precisamente para que el conflicto se agudice y ellos puedan sacar tajada de todos estos problemas. Interferencia de la restitución de tierras, o sea, ellos siempre están mirando de que las personas que en un momento dado el gobierno les restituye tierras, mirar cómo se las quitan y que la buena voluntad que tiene el gobierno de hacer la paz, pues sencillamente no la puedan llevar a cabo, ¿sí? Bueno, todo esto le afectan los recursos naturales y el medio ambiente, o sea, que la quema, que desafortunadamente lo estamos viendo nosotros, la quema de selvas completas, ¿sí? Pues con el agravante que para nuestro medio ambiente pues es muy gravoso porque son recursos que para recuperarlos demoran años de años, ¿sí? Bueno, tenemos también la clasificación de acuerdo a los grupos insurgentes. Si son de carácter transnacional, la llamamos bandos tipo A, ¿sí? Los tipo A como el clan del Golfo, los puntilleros Meta Bichada y los pelusos, ¿sí? Tenemos las bandas tipo B de carácter nacional, tenemos los Panchecas, los Giraldo, la Cordillera, los Botalones y la Empresa. Y los tipo C, que son los de carácter municipal, ¿sí? Como son los hurtos de celulares, los hurtos de motocicletas y los atracos, ¿sí? Todo lo que son delincuencia pues nos trae muchísimos problemas y especialmente nosotros los colombianos que queremos lograr la paz, por eso tenemos que apoyar a nuestras fuerzas militares para que alcancemos esa paz tan anhelada en nuestro país. Gracias.